Buenos días, entonces en esta mañana vamos a comenzar, vamos a buscar la palabra, vamos a buscar el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, desde el versículo 9 voy a leer. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo desde 9. Voy a leer. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas en el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hasta el versículo 16 yo leí. La Biblia nos enseña acerca del mundo espiritual. En Efesios capítulo 1, versículo 13 está diciendo una palabra, que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Anteriormente, antes de recibir la salvación, yo aunque leía la Biblia, trataba de entender la Biblia, pero yo no podía entender nada. ¿Por qué? Para poder entender la Biblia, primeramente tenemos que recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Hoy en día, en muchas iglesias, ¿qué están diciendo? El Espíritu Santo se recibe cuando uno ora fervientemente, cuando pide, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. O si no, cuando empiezan a tocar una música bien sentimental, entonces ellos dicen que así desciende el Espíritu Santo. Por el invocar el Espíritu Santo uno puede recibir el Espíritu Santo. Pero la Biblia es muy clara en la manera de cómo uno recibe el Espíritu Santo. Cuando dice ahí, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? La palabra de verdad, más específicamente, dice el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es buena nueva, buena noticia. Por ejemplo, para un deudor, la buena noticia sería que su deuda fue cancelada, ¿sí o no? Para un enfermo, ¿cuál sería la buena noticia? Que su enfermedad fue sanada, ¿sí o no? Para un pecador que se está yendo al infierno y que no puede hacer nada para ser libre del pecado, porque nuestro esfuerzo, nuestra obra o nuestro sacrificio no alcanza para que nosotros podamos ser libres del pecado, entonces, ¿cuál sería la buena noticia? Que Jesucristo vino al mundo para cargar el pecado de nosotros y luego, en lugar de nosotros, Él fue crucificado y así de esa manera pagó por todos nuestros pecados. Entonces, al pagar por todos nuestros pecados, de esa manera pagó por todos nuestros pecados y al pagar por todos nuestros pecados, entonces nos dejó libre de la condenación, nos justificó, nos hizo santos y perfectos, como dice la palabra. Entonces nos hizo apto para poder entrar en el reino de Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 17 está escrito, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, después dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Luego dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice. Entonces, realmente esto es lo maravilloso. Nosotros podemos entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó la paga de nuestros pecados. Él murió en la cruz, fue crucificado, fue muerto,
fue sepultado, al tercer día Él resucitó. Él resucitó para decirnos que ya somos justos, ya somos santos y perfectos por su sangre, no por nuestras obras, no por nuestro mérito, no por nuestro sacrificio, sino por la sangre de Jesús. Entonces una persona que cree, eso es el Evangelio, que ya somos libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En otra parte de la Biblia dice, el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Qué raro hoy en día. Muchas personas dicen que tienen el Espíritu del Señor. Muchas personas dicen que recibieron a Cristo en su corazón, pero todavía tienen condenación, no tienen libertad. Están condenados, por eso tienen que pedir perdón, arrepentirse. Todos los días están más pesados la carga que ellos tienen. Antes de que entren a una iglesia, estaban tranquilos, pero después de entrar a una iglesia, ya tienen que llevar una carga muy pesada. No tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello. No, si hago este error, ya pierdo mi salvación. Entonces vive en miedo, en temor, y luego trata de no pecar, pero otra vez pecando. Luego continuamente, ¿qué sucede? Que fracasa en su intento de dejar de pecar y viene más condenación. Viene más condenación en la vida de esa persona. Por eso al final, con el tiempo, ya se decepciona y deja la iglesia. Hoy en día, lastimosamente, las iglesias están vaciándose cada día más. ¿Por qué? La gente tiene una esperanza, pero en la iglesia, pero en su obra. Al no tener buena obra, entonces abandona la iglesia. Entonces, ¿por qué eso sucede? Porque el evangelio que está teniendo es un evangelio mezclado con la obra humana, con el pensamiento humano. No es un evangelio correcto, es un evangelio adulterado, ¿sí o no? Entonces, por eso en su vida no tiene efecto. En su vida continuamente igual, aunque congrega a la iglesia, hace muchas cosas, pero la condenación no termina. Pero en la Biblia dice, en Romanos capítulo 8, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús ya están libres de toda condenación, porque Jesucristo al morir en la cruz ya nos libró de toda condenación. No solamente de algunas condenaciones, sino de toda condenación. Entonces, en Efesios 1:13, como dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Luego dice, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice. Cuando creímos el evangelio, cuando creímos que Jesús pagó todos nuestros pecados, nos hizo justos, nos hizo santos y perfectos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo, ¿sí o no? Eso la Biblia llama nacer de nuevo. Eso la Biblia llama también recibir a Cristo. Cuando uno oye el evangelio. Un día yo me fui a un lugar, estaba predicando el evangelio y muchos creyeron. Yo les pregunté, ¿ustedes creen que a través de Jesucristo ustedes son justificados? Sí, alcen la mano los que son justos. Muchos alzaron la mano, ¿sí o no? De que eran justos. Porque ellos creyeron el santo evangelio. La justificación que viene por la gracia, por la fe. Luego yo les pregunté, en la Biblia dice que en esa voluntad somos santificados. Que por medio de Jesucristo ya somos santos. Amén, amén. Así ellos dijeron. Entonces yo les pregunté, ¿ustedes conforme a la palabra de Dios, creyendo esta palabra, son santos o no? Ellos que dijeron, sí, somos santos. Porque la Biblia dice que a través de Jesucristo somos santificados. Ellos creyeron. Luego dice, en Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre, dice. Entonces yo les pregunté, ¿ustedes son perfectos conforme a esta palabra? Sí, somos perfectos, porque la Biblia dice así. Porque Dios a través de la Biblia nos dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Ellos estaban felices. Entonces, dice la palabra de Dios, cuando uno cree que es justo, santo y perfecto
¿Por qué? Porque es justo, santo y perfecto. No por sus obras, no por sus obras, no por su mérito, no porque hizo algo, sino por Jesucristo. Él nos justificó gratuitamente. Él nos santificó gratuitamente, nos hizo perfecto gratuitamente. Lo que era inalcanzable para nosotros, a través de Jesucristo pudimos alcanzar. Como hay una alabanza que dice, alcancé salvación. ¿Cómo pudimos alcanzar esta salvación? No fue por mérito de nosotros, sino por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz para que nosotros seamos justificados, santificados y hechos perfectos. Luego muchos estaban felices. Yo podía ver que ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué? Creyeron en el Evangelio. Porque así está escrito la palabra. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo podía ver que la palabra se cumplió en ellos. Ellos podían testificar, ya ahora somos libres del pecado. Ya conocemos la verdad. La verdad nos hizo libres. Ellos estaban felices, libres, glorificando al Señor. Yo podía ver eso. Pero una persona me dijo, pastor, usted cometió un error. ¿Qué error fue que cometió? Para que ellos reciban el Espíritu Santo, usted tenía que ministrarle así. Entonces yo le pregunté, ¿qué es ministrarle? ¿Qué es ministrarle? Usted tenía que hacerle pasar en el frente y orar por cada uno de ellos para que por la oración ellos reciban el Espíritu Santo. Entonces yo le expliqué esta parte en Efesios capítulo 1. Acá no dice que tengo que orar por él. Acá dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando uno oye el evangelio, recibe el Espíritu Santo, no por la oración. Pero me dijo, Pedro un día se fue a tal parte y oró para que muchos reciban la salvación. Sí, ahí sale que Pedro un día, cuando Felipe se fue a predicar el evangelio, muchos habían creído, ¿sí o no? Pero Pedro les preguntó, ustedes recibieron el Espíritu Santo, pero ellos no sabían de qué estaba hablando. Entonces Pedro oró por ellos. Pero mientras oraba Pedro les anunciaba otra vez el evangelio para que estén más seguros. Señor, bendice a estas personas para que lo que habían escuchado a través de Felipe, sobre que tú les justificaste, les santificaste, les hiciste perfecto para siempre, llegue profundamente en su corazón. Señor, que usted murió en la cruz por sus pecados, usted derramó su sangre, nos limpió, como dice la palabra de Dios. Mientras que él oraba, más que orar, Pedro estaba predicando, ¿sí o no? Entonces ellos, cierto, Jesucristo ya pagó nuestros pecados. Yo pensaba que era pecador, yo pensaba que por mis obras tenía que ser justificado, pero la Biblia dice que soy justo. Ahí vino la fe en sus corazones, por oír el evangelio. Cornelio también, que era temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, el ángel le dijo que Pedro le va a predicar el evangelio porque todavía él no era salvo, ¿sí o no? Pedro vino y le dijo, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro les anunció a Cornelio el evangelio. El perdón de pecado, ¿cómo se obtiene? Por su nombre, dice. El nombre de Jesús significa Dios salva. Él vino, murió en la cruz y de esa manera nos salvó y por eso obtuvimos el perdón. Mientras Pedro hablaba estas palabras, ¿qué dice la palabra de Dios? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, dice. Mientras Pedro explicaba el evangelio sobre el perdón del pecado, ellos recibieron el Espíritu Santo. Significa que creyeron en el evangelio. Creyeron que a través de Jesús eran justificados, santificados y hechos perfectos. Pedro en ningún momento oró por ellos, sino les predicó el evangelio. El apóstol Pablo en 1 Corintios está diciendo, versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El apóstol Pablo también, ¿qué estaba haciendo?
Predicar el Evangelio, dice. Cuando uno escucha el Evangelio, recibe el don del Espíritu Santo. Ahí recibe el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Después de recibir el Espíritu Santo, las personas empiezan a abrir su vista espiritual para entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Cuando recibe el Espíritu Santo, no solamente recibió un conocimiento que ya es justo, santo y perfecto, sino recibió un espíritu. O sea que nació de nuevo. O sea que recibió a Cristo en su corazón. No por la oración de fe. No porque alguien le ministró, sino por oír el Evangelio. Así es la forma bíblica, ¿sí? Hoy en día, muchas personas están equivocadas en esa parte. En el libro de San Mateo capítulo 7, versículo 21, que dice, San Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice. ¿Qué dice Dios en San Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad del Padre, dice. Entonces, solamente aquella persona que hace la voluntad del Padre entrará en el reino de los cielos. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la voluntad de Dios? Ahí muchas personas se confunden. Cumplir los mandamientos, hacer cosas buenas, sacrificarse. Pero en la Biblia nosotros tenemos que tener una evidencia bíblica. Vamos a buscar ahora San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, dice. Acá nos dice claramente en San Juan capítulo 6, versículo 40, San Juan capítulo 6, versículo 40 dice, y esta es la voluntad, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan, esta es mi voluntad. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, dice. Ve al Hijo, crucificado en la cruz por mi pecado, para justificarme, para santificarme, para hacerme perfecto, y creer en eso, que a través de la cruz de Cristo yo fui libre de mi pecado y soy justificado, santificado y hecho perfecto. Creo en eso, entonces tengo vida eterna. ¿Por qué? Ya a través de Jesucristo mis pecados fueron cancelados, pagados en su totalidad. Eso es la voluntad, que creamos el Evangelio. La voluntad de Dios, que creamos que Jesús pagó por todos nuestros pecados y de esa manera nos justificó, nos hizo santos y perfectos. Entonces, ¿cuál era el error de estas personas que salen en San Mateo capítulo 7, versículo 21? Ellos creían en Jesús. Muchos me dirán, dice, en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Ellos que hacían eran cristianos, o sea, eran personas que congregaban, porque dice, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. ¿Por qué entonces Dios les dijo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad? ¿Por qué Dios les dijo así? ¿Por qué Jesús les dijo así? Porque ellos no creyeron el Evangelio. Ellos creían un Evangelio, pero mezclado con el pensamiento humano, que nunca les podía librar del pecado. Aunque ellos decían, somos cristianos, somos de Jesús, pero tenemos pecado, ¿sí? Por eso ellos tenían que intentar por sí mismos limpiarse de su pecado. Por eso ellos tenían que pedir perdón, arrepentirse, porque ellos pensaban que a través de su esfuerzo ellos iban a obtener la salvación, mezclando con la gracia con la ley. En Gálatas capítulo 5 está escrito, de Cristo os desligasteis. Gálatas capítulo 5 versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, dice. El que por la ley quiere justificarse, ¿qué significa? Por la ley quiero justificarme, por mi esfuerzo. Para cumplir la ley necesito esforzarme, necesito sacrificarme, necesito tratar. O sea, depende de mi obra para salvarme, entonces
estoy desligado de Cristo, dice. Lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, dice. Entonces Jesucristo vino al que no podía salvarse a sí mismo. En Hechos, vamos a buscar ahora libro de Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, voy a leer. Dice, versículo 38. Sabed pues estos varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree, dice. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Sabed pues estos varones hermanos, que por medio de él, ¿qué se os anuncia? Que sus pecados son perdonados. ¿Cómo se obtiene el perdón? Sin derramamiento de sangre no puede obtener el perdón uno. ¿Qué significa? Para que venga el perdón de nuestros pecados, Jesucristo fue sacrificado de antemano. Entonces acá el apóstol Pablo también anunciaba este evangelio. Anunciaba, sabed pues estos varones que por medio de él, por medio de Jesús, ¿qué se os anuncia? El perdón de pecados. ¿Por qué dice por medio de él? Porque por medio de él vino el perdón, porque él murió en la cruz para que venga el perdón a nosotros. Y después dice, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Nadie puede ser justificado por la ley de Moisés, por sus obras, por su esfuerzo, por su sacrificio. Pero dice acá, en él es justificado todo aquel que cree, dice. En él es justificado ¿quién? El que cree. O sea que la justificación viene por fe. La santificación viene por fe. La perfección viene por fe, por gracia. Por eso dice en Efesios, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. Yo en el año 1998 llegó esta fe en mi corazón. Llegó que Jesús ya pagó todos mis pecados. Luego yo empecé a leer la Biblia y todo tenía sentido. Parece que se abrió, no es que parece, se abrió mi vista espiritual para que yo pueda entender la Santa Escritura. También al escuchar la palabra, yo podía captar, esto es así. Yo estaba muy feliz. Yo estaba libre, ya no estaba bajo esa carga tan pesada. Yo tengo que cumplir la ley, tengo que pedir perdón, arrepentirme. Ahora yo estaba feliz. Yo estaba glorificando al Señor. Luego, ¿qué pasó? Yo empecé a vivir una vida diferente. ¿Por qué? El Espíritu del Señor que moraba en mí, cuando yo creí en el Evangelio, me enseñó a vivir a servir a Jesús, me encaminó hacia una nueva vida. Ya la vida antigua ya pasó, entonces yo podía ver que el Señor me estaba cambiando. Mientras que escuchaba la palabra de Dios, mi corazón se cambiaba, mi vida se ordenaba. Yo aprendí entonces a servir al Señor. Ya no estaba bajo la ley, pero estaba bajo otro régimen que es del Espíritu Santo que moró en mi corazón y que me hizo llevar hacia lo bueno, ¿sí? Entonces, acá dice en 1 Corintios capítulo 1, Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Las personas, ¿por qué muchos no entienden la palabra de Dios? No es porque uno no es inteligente o capaz, sino porque acá dice, Dios nos reveló. Yo estoy feliz. ¿Por qué? Dios me reveló este evangelio. Y Dios no solamente a mí quiere revelarme, a todos. Pero, ¿qué pasó? Muchas personas, en vez de oír, de creer este evangelio, rechazan el santo evangelio. Al rechazar el santo evangelio, al pensar que por sus obras ellos pueden ser justificados, eso significa rechazo del santo evangelio. No necesito de Jesús, mi obra yo necesito, ¿sí? Entonces, por eso, por más que leen la Biblia, oran, si no recibieron el Espíritu Santo, todo entiende humanamente, todo entiende carnalmente. Como cuando Jesucristo tuvo la conversación con Nicodemo. Jesucristo le estaba hablando espiritualmente, pero Nicodemo estaba interpretando carnalmente. ¿Por qué? Él no había recibido la salvación, él no había tenido el Espíritu Santo, dice. Entonces, en versículo 14, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, ¿qué dice? Pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, dice. ¿De qué habla cuando dice el hombre natural? El hombre no nacido de nuevo. El hombre que no creyó que Jesús pagó todos sus pecados y por eso fue justificado, que todavía está condenado. Eso significa que todavía no había nacido de nuevo. Por eso no había recibido el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo cuando estudia la Biblia, cuando lee la Biblia, cómo va a entender? Todo de una manera carnal. ¿Por qué? No tiene el Espíritu Santo, porque es hombre natural, hombre no nacido de nuevo, hombre no convertido de sus pecados a la justificación. ¿Por qué? No creyó, no aceptó el santo evangelio. No hay otra manera de ser justificados. Si no acepta la justificación que viene a través de Jesús, si no acepta la justificación que viene a través de la gracia, entonces no puede otra manera de ser justificado, ni santificado, ni hechos perfectos. Uno tiene que pensar, ¿quién fue santo? ¿Quién fue justo? ¿Quién fue perfecto por su obra? Nadie. Es imposible. Por eso la manera de ser justo, santo y perfecto no proviene de nuestra obra. Pero la gente, increíblemente, aún quiere ser justificada, santificada por sus obras. Trata de ser justificada. ¿Por qué no entienden el santo evangelio? Están interpretando de una manera equivocada. ¿Por qué? No tienen el Espíritu Santo. Versículo 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, dice. ¿Quién es el espiritual? El que recibió el Espíritu Santo. ¿Por qué recibió el Espíritu Santo? Creyó el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Cristo nos justificó. Por eso continuamente nosotros estamos repitiendo que la justificación no proviene de nuestras obras, que la santificación no es por nuestro esfuerzo, que la perfección no es que nosotros tenemos que hacer algo, sino a través de Jesucristo, por la gracia, fuimos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso, que dice acá, en cambio el espiritual. ¿Quién es espiritual? El que tiene el Espíritu Santo. El que escuchó el evangelio. Fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso esa persona entiende la palabra, esa persona se aparta de la vida antigua, porque el Espíritu le mueve hacia la vida nueva. Dios le enseña hacia dónde tiene que ir dirigido su corazón. Escuchando la palabra, reacciona a la palabra porque está vivo, ¿sí o no? Porque tiene el Espíritu Santo del Señor. Por eso él puede decir también, soy hijo de Dios, soy justo, soy santo, soy perfecto. Ninguna persona que no tenga el Espíritu Santo puede decir eso, puede afirmar, no, soy pecador, tengo a Cristo, pero soy pecador. ¿Cómo puede un pecador tener a Cristo en su corazón? Para que Cristo more en nuestro corazón necesita estar limpio. Y por eso Jesús, para morar en nuestro corazón de antemano, Él nos limpió. Vamos a buscar el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1, que dice, versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice. ¿Qué dice acá? Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Ya fuimos lavados de nuestros pecados. Con su sangre, dice. Pero muchos dicen, no, yo todavía tengo pecado, todavía no estoy lavado. ¿Sí? Están rechazando la palabra de Dios porque no entienden. ¿Por qué? Todavía es hombre natural, hombre no nacido de nuevo, hombre no salvo. Por eso todavía tiene condenación, tienen que luchar por sí mismo contra el pecado. Jesucristo le enseñó a Nicodemo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces versículo 16 dice en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Para poder entender la palabra, las escrituras, Dios nos regaló la mente de Cristo. Qué bendición, ¿sí o no?
Qué bendición. Si no fuera que no tuviéramos la mente de Cristo, aunque leamos la palabra, no podemos entender. Por eso muchas personas interpretan a su manera. Por eso hay muchas denominaciones, muchas personas que piensan, ¿por qué? No está bien correcta su fe hacia la palabra de Dios. Su fe no proviene de Dios, sino de sus pensamientos. La palabra mezclada con sus pensamientos, ¿por qué? No habían recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Cuando uno cree en el Santo Evangelio. Entonces, en esta mañana, hasta aquí vamos a compartir